Y bueno, la palabra de Dios para el día de hoy, vamos a leer un pasaje que está en Efesios, capítulo 3. Es una oración realmente y es una oración muy famosa que usted tal vez ya ha escuchado en otras ocasiones o se la sabe. Efesios 3 a partir del versículo 14. Y dice así: Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia de Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito Señor, bendito Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra, porque sabemos que quedará registrada en nuestra mente, en nuestros corazones, y que nos ayudarás a llevarla a la práctica. En el poderoso nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Mire, es bien interesante, pero parte de lo que vamos a ver esta mañana es algo de lo que ahorita ministró la pastora, y usted se va a dar cuenta. Y yo sé que se lo he repetido en otras ocasiones y se lo he platicado, y a mí me parece sumamente interesante y asombroso y bonito también, porque créame que no nos ponemos de acuerdo, O sea, lo que yo traigo de parte del Señor, ni ella lo sabe hasta que ya estoy parado aquí, ni obviamente yo sé lo que ella va a ministrar, porque ella ministra lo que el Señor le va dando. Entonces es parte de lo que ahorita ministró, y ahorita vamos a hacer referencia para que lo vean. Pero quiero platicarle que en una ocasión existía una mujer que vivía en un lugar apartado, de esos lugares allá lejos, far, far away, así como el reino de far, far away de ese personaje. Se me hace que era así como Valsequillo, por allá, no sé dónde era. Y allá vivía una mujer que nunca en su vida había tenido electricidad en su casa. No había tenido la necesidad de tener luz, vivía allá en un ranchito apartado. Pero en una ocasión que andaban por ahí en campaña, los políticos, ya sabe cómo se mueve esto, dijeron: vamos a ponerle luz a toda esta región. Y llegaron y le pusieron luz a la mujer. Y le pusieron su medidor, la conectaron y ya tenía su luz. Pasado el tiempo, se dieron cuenta las mismas personas de la luz, de la CFE, que no se estaba usando realmente la electricidad, que no había consumo, que el consumo era mínimo, casi nada, o sea, ni siquiera el mínimo, era muy poco. Entonces pensaron que tal vez la conexión estaba mal. Entonces llegaron y le tocaron: señora, sí, dígame. Oye, es que ¿ha tenido algún problema con la electricidad, con la luz? No, ninguno. Es que vemos que no se está usando, pero no he tenido problema. A lo que las personas de la luz le dicen: bueno, ¿y si la está utilizando? ¿Sí sabe cómo se utiliza? ¿Quién sabe cómo la verían, verdad? Que le pregunté: ¿sí sabe cómo se usa la luz? Sí. A ver, ¿nos podría mostrar cómo utiliza la luz o en qué utiliza la luz? Es bien sencillo. Mire, cuando ya se empieza a poner oscura la casa, prendo los focos, prendo la luz para buscar mi lámpara de queroseno. Entonces
Prendo mi lámpara de queroseno y le vuelvo a apagar la luz. Y ya estaba moderna, con la de queroseno, a lo mejor y era de petróleo antes, no sé. ¿Por qué le cuento esto? Porque era una mujer que no sabía utilizar el poder que le habían conectado. No sabía utilizar la electricidad y todo el poder que tenía la luz ahí en ese medidor, que le podía ayudar para operar su vida, para operar inclusive otros electrodomésticos, tener un refrigerador, tener una licuadora. Usted sabe, yo creo que todos aquí en la ciudad estamos muy acostumbrados a la luz, que cuando se nos va, nos parece que se nos va la vida porque no hayamos ni qué hacer. Le quise hacer esta referencia porque Cristo, el Señor, tiene muchos cristianos en sus iglesias que no están utilizando el poder que Él nos ha dado. Que estamos conectados con Él, que Él nos ha dado el poder para poder hacer cosas, nos instaló a su Espíritu Santo en nuestra vida, pero no lo sabemos utilizar. O no tenemos el entendimiento para poderlo utilizar. No aplicamos y le damos el uso para lo que Él realmente conectó y se conectó a nuestra vida por medio de su Espíritu Santo. Solamente utilizamos el poder de Dios para conectarnos a su lámpara, a la lámpara de queroseno. Pero no estamos entendiendo ni maximizando este poder que Dios nos ha dado. El poder y todo el poder de su reino que está garantizado, fíjese, garantizado para cada uno de nosotros como creyentes. Porque eso dice su palabra, y su palabra es verdad. Y plantados en su palabra es que sabemos que así tiene que ser. Así que una oración de reino es lo que nos hace falta para poder conectarnos a ese poder. Pero una verdadera oración de reino. Y usted se debe ya estar preguntando a estas alturas, ¿y qué es una oración de reino? Porque sabemos de oración, pero ¿cómo sería una oración de reino? Le voy a dar una definición para que se oiga muy rimbombante. Una oración de reino debe de ser una metodología divinamente autorizada para accesar a la autoridad del cielo y que éste pueda intervenir en la tierra. Me oí así como el doctor Chunga, ¿verdad? Es orar de una forma en que sabemos que estamos autorizados y que busquemos esa autorización de Dios para que su poder pueda ser establecido y pueda funcionar aquí en la tierra. Porque la oración, tenemos todos que saber que la oración nos da poder. Y es un poder de conectarnos con el cielo y que el cielo se manifieste aquí en la tierra. Esa es la razón de la oración, y es por ello que todos tenemos que orar. Y es por eso que todos debemos de buscar tiempos de oración. Porque es el punto, y hablábamos un poco de esto el miércoles, es ese puente, es ese punto que nos conecta con Dios, con el cielo. Es el poder hablar con Él. Es el poder pedirle ayuda al Señor para que intervenga en nuestros problemas. Así que es por ello que hoy vamos a hablar de esta oración tan conocida de Pablo, porque aquí Pablo en esta oración de Efesios 3 nos da algunos puntos que nos van a ser de muchísima ayuda para todos y cada uno de nosotros, que nos van a ayudar a detonar nuestras oraciones para que verdaderamente esas oraciones sean oraciones de reino, que sean escuchadas en el cielo y que el Señor pueda intervenir aquí en la tierra, para no quedarnos únicamente limitados a lo que podemos ver, tocar, oler, sentir. Que no nos quedemos limitados a nuestros 5 sentidos, sino que podamos accesar a lo sobrenatural. Porque ese es el propósito de que busquemos al Señor. Y si tenemos un Dios sobrenatural, nosotros tenemos que vivir lo sobrenatural. De otra forma, no estamos accediendo a todo el poder.
Pablo nos dice, y inicia en el versículo 14, dice, por esta causa doblo mis rodillas. O sea, por esta causa es que hoy yo me pongo de rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, ante Dios Todopoderoso, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Por esta causa me arrodillo. ¿Y cuál causa? Podríamos preguntar. Si vamos unos cuantos versículos atrás, pero sobre todo en el versículo 13 dice, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Pablo está hablando y orando por esa iglesia de Éfeso y está orando para que ellos no se den por vencidos, que no dejen de buscar al Señor, que no dejen de orar, a eso se refiere. Por esa causa él se pone a orar. Y si él está orando para que la iglesia de Éfeso entienda algo, eso también nos lo está diciendo a nosotros que somos parte de la iglesia de Cristo. Por eso nos está diciendo, no pierdan la esperanza, no se me achicopalen, no avienten la toalla, en palabras más vernáculas, no se me rajen. No se me rajen. Porque mire, cuando la gente se empieza a desanimar, cuando la gente empieza a darse por vencido, es cuando empiezan a caer en situaciones inadecuadas, porque buscan cómo llenar o cómo sustentar o subsanar algunas situaciones que viven y empiezan a caer en estimulantes, empiezan a caer en alcohol, empiezan a caer en otras muchas cosas que nos convierten en adictos a esas cosas. Y puede ser que hoy aquí haya alguien que está a punto de darse por vencido, o que en algún momento se dio por vencido, o para fortalecernos y que nadie de nosotros nos demos por vencidos. Entonces por eso es importante lo que hoy vamos a hablar. Todo creyente tiene a Dios como Padre. Por eso Pablo inicia y dice, se me perdió. Quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Significa que todos somos hijos del mismo Padre. Y ahorita decía la pastora, así como me oye a mí en la oración, así lo oye a usted. Y lo debe de oír a usted, porque todos somos hijos del mismo Padre. Todos somos de la familia de Dios. Entonces es por eso que todos tenemos que acceder al cielo. Todos somos parte de esta familia. Por eso Pablo nos dice, estoy orando porque también es papá de ustedes. Para que ustedes se den cuenta que también es su papá. Dije papá. Que también es su papá. Y lo que Pablo le está diciendo a nosotros, como ya le decía, nos lo está diciendo, digo a ellos, nos lo está diciendo a nosotros. Así que mire, vamos a poner atención porque realmente es algo importante. Porque lo que vamos a hablar hoy, usted lo tiene que agarrar, usted lo tiene que entender y tiene que aferrarse a ello. Pablo nos va a decir algunos puntos. Y esto va a ayudar a que usted pueda bajar el cielo a la tierra. Que usted pueda bajar el poder de Dios a sus circunstancias, a sus problemas. Usted debe de empezar a tener un grado de intimidad con Dios, que usted viva lo sobrenatural. Porque mire, hay muchísimos cristianos, y ya lo habíamos hablado en semanas, meses atrás, que es diferente ser discípulo a ser meramente simpatizante, ¿verdad? Y cuando somos meramente simpatizantes o no tenemos una relación fuerte con Dios, pues somos cristianos de larga distancia, ¿verdad? Pues sí, porque sabemos y tenemos una relación, pero allá está. Nomás muy de vez en cuando me acuerdo, muy de vez en cuando oro, muy de vez en cuando leo la palabra. Es de larga distancia. Es un nivel de intimidad muy corto, muy escaso. Y nosotros tenemos que fortalecer y buscar tener una mayor intimidad con el Señor. Dice en el versículo 16,
para que os dé, fíjese, para que os dé el Señor conforme a las riquezas de su gloria. El ser fortalecidos con poder. Y ojo con esto, aquí viene el primer punto. Para que usted sea fortalecido con poder en el hombre interior. ¿En dónde va a ser fortalecido? En el hombre interior. Eso significa que lo que está pasando en el interior del hombre es lo que va a afectar lo que sucede en el exterior. En otras palabras, usted sabe que yo me canso de repetírselo y usted se cansa tal vez de oírme, que yo le digo que verdaderamente venir a Cristo debe de implicar una transformación suya, de nosotros, de todos, de adentro hacia afuera. Si nada más estoy copiando maneras de hablar, maneras de vestirme, maneras de decir amén, aleluya, gloria a Dios, pero de adentro para afuera, en mi interior sigo siendo el mismo, nomás estoy siendo sujeto de religión, de religiosidad. Pero no hay un cambio en mí, no hay una transformación. Entonces es por ello que vemos tanta gente en Cristo, pero que no vemos verdaderamente que dé fruto, que haya un cambio, que haya una transformación. O ese cambio se ve lento, 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 ¿verdad? Así que si vamos a Dios es para poder arreglar cosas de nuestra vida, para arreglar gente, para arreglar nuestras situaciones, para arreglar nuestros problemas. Pero Dios siempre se va a fijar en nuestro interior para poder determinar lo que va a hacer en el exterior. Así que para fortalecernos con poder de Dios en el interior, necesitamos hacer que nuestro interior y lo que hay en nuestro interior, el Espíritu Santo, empiece a crecer de adentro hacia afuera. El interior por el Espíritu Santo debe de crecer, debe de manifestarse la vida de Cristo de adentro hacia afuera. En otras palabras, tengo que estar yo bien convencido y de querer hacer un cambio en mi interior, porque de otra manera solamente nos vamos a estar engañando. Es la verdad. Tenemos que estar fortalecidos en lo profundo. Mire, en alguna ocasión yo trabajé en una maquiladora que ellos cuidaban mucho el aspecto del lugar. Y lo platico porque yo trabajé en varias maquiladoras durante cerca de 20 años, pero en la mayoría de ellas no cuidaban mucho el aspecto. De hecho, a veces yo decía, pues ¿por qué tienen tan sucio? ¿Por qué la pintura está así? Porque no se cuidaba el aspecto. Pero en esa, de la que le voy a platicar, eso era lo principal. Y lo que pasa es que era una maquiladora que manejaba producto médico, entonces así como en los hospitales, pues querían que todo estuviera, que se viera muy bonito. Y en esa época que yo trabajé ahí, estaba un gerente que era bien exigente con ese tipo de cosas. Se gastaban miles de pesos en el puro jardín. De veras, yo autorizaba ahí las órdenes de compra y era mucho dinero. En cierta ocasión se presentó un problema con el sistema de riego. Y los de mantenimiento decían, es que no hay poder, no hay potencia, no hay presión, ¿verdad? Decimos cuando se trata del agua, no hay presión. Entonces, ¿cómo que no hay presión? Mandamos traer gente que les sabía eso de los sistemas. Hicieron su desorden, ¿verdad? Porque tuvieron que ponerse a escarbar. Los jardines bien bonitos, parejitos. Pues tuvieron que hacer sendas zanjas, ¿verdad? Porque estaban buscando en el interior. Por allá, después de no sé cuántas zanjas, se dieron cuenta que la conexión con la línea del agua era lo que estaba presentando una fuga y por eso no había presión para los aspersores. ¿Por qué le platico esto? Porque así vivimos nuestra vida en Cristo. Ahorita lo veíamos con la señora de la luz. Pero también nosotros pensamos que no hay poder de Dios, pero realmente el poder de Dios es porque nosotros no nos queremos conectar con el Espíritu Santo. Y la conexión tiene que ser en nuestro interior y tenemos que conectarnos desde nuestro interior. Dice el mismo versículo 16, ser fortalecidos
con poder, pero en el hombre interior por su espíritu. Es necesario hacer crecer nuestro espíritu. Porque mire, el Señor muy probablemente está deteniendo oraciones que usted le ha hecho, y las está deteniendo porque está esperando ver que haya crecimiento en tu vida, que haya crecimiento en tu interior. Porque en muchas ocasiones no es cuestión de Dios. Él está esperando que nosotros soltemos cosas, cambiemos cosas para poder Él actuar en nuestra vida. Es como yo una vez y muchas veces le he dicho, es como si usted va al banco a pedir un préstamo y usted su buró de crédito está mal. Usted va a ir, oye, ¿me puede prestar un dinero? Y le van a pedir el buró de crédito. ¿Sabe qué? Discúlpeme, en este momento usted no es sujeto de crédito. Válgame Dios. Pues porque está mal con el buró. Si toda la vida hemos estado en un buró espiritual malo con el Señor, ¿usted cree que va a bajar el cielo para nuestras prioridades? Difícilmente va a suceder. Así que la pregunta que usted debe estarse formulando es, entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Verdad? ¿Qué debo hacer? ¿O de qué forma debo orar? Aquí Pablo nos da el primer tip. Versículo 17. Ojo. Dice, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, ¿a fin de qué? Arraigados y cimentados en amor. Aquí la palabra clave con la que vamos a iniciar es habite. Que habite. Habite en su forma original, o habitar, se refiere a que nos podamos sentir en casa. A que cuando usted llega a un lugar y si usted ahí habita, pues usted llega y se siente en casa. Mire, la mayoría de nosotros, muy probablemente, yo no sé, en mi casa sí sucede, hay un tapete a la entrada de la puerta que dice, a veces dice bienvenido en español, a veces dice welcome en inglés, pero dice bienvenido, o sea, eso significa bienvenido. O a veces en la puerta, ¿verdad? Bienvenidos a esta casa, o bienvenidos a la casa del abuelo, o bienvenidos a la casa de los abuelos, ¿verdad? Se usa mucho. Cuando le llega una visita, usted le dice bienvenido, siéntase en su casa. Esa es una de las mentiras más grandes que decimos los cristianos. Y le voy a decir por qué. Porque le decimos bienvenido, siéntase en su casa. Pero si se sintiera en su casa, a lo mejor la persona se quita los zapatos, a lo mejor va y abre el refri, a lo mejor va y busca en su closet. Y si es una visita, a usted no le gustaría que hiciera eso, ¿verdad? No. Ni va a querer que esté husmeando en su patio, ni entre sus tiliches, ni entre sus álbum de fotos, no va a querer que ande por ahí esa persona, ¿verdad? Entonces, ¿qué es? ¿Es bienvenido que se sienta en casa? No se va a sentir en casa. ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces, si dicen, oh, siéntete como en tu casa, no es cierto. Si se sintieran como en su casa, hombre, iba y le saqueaba el refri, prendía la tele y le quitaba el control. Digo, a más de 3 no nos iba a gustar eso. ¿Qué dice Pablo? Que habite Cristo por fe. Que habite Cristo por fe. Cuando usted recibió a Jesús como su Señor, usted le dijo, Señor, Padre Celestial, recibo a Jesús como mi Señor. Eso es darle una bienvenida a Jesús en su vida. Y usted le puede haber dicho, Señor, habita en mi vida, mi corazón es tuyo. Pero Jesús tiene que sentirse en casa, porque Él tiene que habitar.
Y lo que normalmente hacemos es que sí, Jesús, eres bienvenido, pero no entres a mi cuarto del trabajo. No entres a mi cuarto donde veo televisión para que no veas los programas que veo en la televisión o en el teléfono. No entres a revisar mis tiliches. No entres a revisar mi patio. No entres a revisar mi closet, porque a lo mejor del closet sale más de un muerto, ¿verdad? Dice un dicho. No entres a mi WhatsApp. Pero para que Cristo Jesús habite en nuestra vida, tenemos que darle acceso a todo. A todo. Señor, habita en mi vida, en mi corazón, pero no te metas en mi cuarto de las amistades, porque yo ya tengo mis compas. No te metas en aquello, no te metas en esto, no te metas en esto otro. Entonces te doy chance de que habites aquí en mi sala de la religiosidad, porque nomás el domingo te voy a ver. Te doy chance si acaso que habites en la cocina, pero nada más. ¿No estamos entendiendo? Por eso dice que habite Cristo Jesús. Obviamente va a habitar por la fe, así nos lo dice Pablo. Que habite por su fe. Y si recibe a Cristo de esa manera, pues Cristo no se va a sentir en confianza, no va a estar habitando en libertad, no va a poder habitar como debe de ser. Y para que usted pueda recibir a Cristo verdaderamente habitando en su vida, usted tiene que darle acceso a todo. Cristo tiene que ser libre y bienvenido para limpiar su corazón y su mente. Cristo tiene que ser libre para poder visitar su cocina, su refri, con lo que come, de lo que se alimenta. Tiene que ser libre de revisar lo que usted ve, lo que a usted le distrae. Debe de revisar su sala de invitados, sus relaciones. Debe de saber todas las amistades que tiene, porque déjeme le digo algo, no todas las amistades son buenas. Tenemos que empezar a aprender a tener mayor discernimiento. No todas las amistades son buenas. Usted debe de tener y de dejar a Cristo, darle a Cristo la libertad para poderlo llevar y que conozca toda la casa. Que no le ponga límites a Jesús en su vida, porque normalmente lo limitamos. O le queremos poner un botón de stop, ¿verdad? O sea, pausa, Señor, pausa en lo que arreglo esta situación. Pausa en lo que ando acá todo loco por esto y déjame ver si lo arreglo o si no lo arreglo, pero mientras pausa, ahí aguántame. No, no es así. Si solo limitamos a Jesús a que habite en los cuartos limpios o para que esté en los cuartos limpios, eso se va a llamar religiosidad. Eso se llama religión. Porque si nada más le vamos a dar acceso a lo limpio o a lo que aparentemente está limpio, pues es religiosidad. Y no va a haber un cambio, no va a haber una habitación en mi vida para Cristo. Porque yo creo que todos nos ha pasado por la mente que hay cosas o hemos pensado en cosas que no queremos mostrar a Cristo. Y lo veíamos en el curso el jueves, que le decíamos, hay cosas que no le queremos enseñar a Cristo, pero ¿qué cree? Él ya las sabe. Nomás está esperando que usted se decida a abrir su corazón para ayudarle a que usted lo limpie. Así que Jesús debe de entrar a todos los cuartos de su casa, todos los cuartos de su corazón. No solo debe de usted andar jugando a ser cristiano. Debe Jesús habitar en su vida, en su corazón, no lo limite. Debe hacerlo verdaderamente sentir en casa. Fíjese, haciendo una reflexión en los planetas. Digo, yo no soy experto en los planetas, pero sé que Mercurio, que es el que está más cercano al Sol, es un planeta que no puede tener vida porque está sumamente caliente. Está pegadito al Sol. Pero si nos vamos al extremo contrario, con Pluto o Plutón,
que ya no sé si es planeta o no es, ¿verdad? Porque ya ve que hace algunos años traían ese rollo. Allá también no puede haber vida porque está frío, frío, frío. Nosotros estamos en la tierra, pero nosotros en la tierra también tenemos estaciones. A veces estamos con un calorón como lo que hemos vivido en algunos días aquí cercanos, y de pronto estamos con un frillazo que ni en Cuba hace ese frío. Ese es el problema también de muchísimos cristianos, de muchos de nosotros, porque podemos tener temporadas donde estamos con el fuego a todo lo que da, pero luego agarramos temporaditas, estamos fríos, 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 que hasta yo creo que sin pulso andamos a veces. Entonces tenemos que aprender a mantenernos a una distancia adecuada para mantenernos con ese fuego del Señor y no apartarnos de tal forma que nos convirtamos en muertos vivientes, ¿verdad? Que estemos tan fríos que parezca que estamos muertos. Así que tenemos que estar expuestos más al poder del Señor, al poder de Dios. Recomendación: no busques esconder algunas cosas de tu vida al Señor. Acuérdate que el principio básico del Evangelio es arrepiéntete. Eso significa que tenemos que darle al Señor libre acceso de nuestra vida, de nuestro corazón. Así que el primer paso es no limitar a Jesús. El primer paso es buscar una intimidad espiritual. Y esa intimidad espiritual la vamos a lograr cuando empecemos a pasar tiempo en su presencia, en oración y con su palabra. Así hermano, así mucho. ¿No era eso? No se crea, hermano, estoy bromeando. Es que la vi que se estaba haciendo del calor, le digo, o sea, mucho. Sí, mucha presencia, mucha palabra, mucha oración. Tiene el Señor que habitar en nuestra vida abundantemente. Segundo paso, fíjese, algo que nos sigue diciendo aquí Pablo. O segundo punto, tenemos que expandir o aprender a expandir nuestra capacidad espiritual. En el versículo 17 termina diciendo: a fin de que arraigados y cimentados en el amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Dios solo te podrá dar, o solo te dosificará o te dará lo que puedes manejar. No te va a dar más allá de lo que tú puedes manejar, tanto en lo malo como en la bendición también. No te va a dar más allá de lo que sea tu vida espiritual con Él. No se va a desperdiciar Él mismo en dar de su poder a alguien que no lo va a apreciar. Así se lo voy a decir. Tenemos que iniciar con esa intimidad con Dios, con esa intimidad espiritual en oración. Pero Él quiere que nosotros expandamos nuestra capacidad espiritual. Obviamente todo esto cimentado en el amor, pero quiere que podamos expandir esta capacidad para Él poder darnos más de su poder. Cuando nosotros le decimos sí a Jesús, Él ya nos dio salvación. Es la promesa y ahí está, ya nos lo dio, ya nos conectó, pero Él quiere que tú recibas más. Dice: arraigados y cimentados en amor. Significa que vamos a recibir poder de Dios, del amor de Dios. Pero a veces vamos buscando de Dios sin estar cimentados, sin estar arraigados en esa relación con Dios. Mira, es como si vas de vacaciones al Océano Pacífico, a Mazatlán. Mazatlán está en el Pacífico, ¿verdad? Es como si tú vas al Océano Pacífico y quieres traerte una muestra del Océano Pacífico, pero nada más traes un gotero.
Pues vas a llenar el frasquito del gotero y ya, es todo lo que traes, un gotero. No puedes llenar más allá de lo que el gotero tiene. Pero ¿qué tal si en lugar de gotero te llevas un frasquito, un vaso? Ya le cabe más que el gotero, ¿verdad? Ya son varios goteros. Llenas ya tu vaso, ya es más, le cabe más. Pero ¿qué tal si en lugar del vaso te quieres llevar una cubeta? Un balde de esos con los que trapeamos. Pues ya le cupo más. Ya son varios vasos. A lo mejor un garrafón, vea, lo llenamos. 20 litros. Pero ¿qué tal que yo quiero más? Y en lugar de esa cubeta o de ese garrafón me llevo un barril. Pues ya le caben 200 litros. Ya no 20, 200. Y así nos podemos ir, ¿verdad? Al rato, a lo mejor si quiere más, llévese un tinaco. Se lo trae en un remolque, ¿verdad? Pero ya trae agua del Océano Pacífico. Una pipa, buena idea. ¿Qué le quiero decir con esta reflexión? Que únicamente vamos a recibir del poder de Dios según alcance a nuestra capacidad. El poder ahí está, y es todo el Océano Pacífico. Es más, el amor de Dios y el poder de Dios es mucho más abundante que esto, que el Océano Pacífico. Pero vamos a recibir únicamente lo que usted pueda recibir y contener. Así que si su fe y su oración y su intimidad con el Señor le aguanta para un goterito, pues va a recibir un gotero. Pero si su fe y su intimidad con el Señor le aguanta para la pipa, hombre, pues ya viene con una pipa desde Mazatlán. El poder de Dios va a estar limitado a su capacidad de recibir. Pero Él quiere darle más. Él quiere darle más. Así que yo, mande. Y ponga una manguera, una bomba. Sí. Así que yo no sé usted, pero yo sí quiero expandir mi capacidad con respecto a recibir del poder de Dios. Hay que recibir. Mire, cuando nosotros empezamos a recibir del poder de Dios y cuando nosotros empezamos a ser transformados desde nuestro interior, sucede como las palomitas de maíz. ¿Le gustan las palomitas de maíz? Yo creo que a todos nos gustan, ¿verdad? Las de micro, empiezan a oler bien rico. No es comercial, pero ay. Usted ve la semillita de las palomitas y está dura, rígida, chiquita. Pero cuando usted mete la bolsa al micro y esta empieza ahí a agarrar calorcito y se empieza a envolver de esa atmósfera de vapor y de esa mantequilla que está dentro del sobre y del paquete, ¿qué cree? ¡Pum! Revienta la palomita y empieza a sonar. Porque empieza a salir del interior de esa semillita, que estaba dura, que estaba pequeña, pero que ahora después de ese ambiente se ha transformado en algo suave, algo rico, algo que ya es un fruto que es deseable para todos. Así que nosotros tenemos que ser como esas palomitas, que con el fuego del Espíritu Santo y con el poder que Él nos va a dar, empecemos a ser transformados desde nuestro interior para poder ser esa palomita deseable, sobre todo en las tardes nubladas de cine. Así que primero tenemos que buscar la intimidad de Dios. Eso nos va a llevar a ampliar nuestra capacidad para poder traer una pipa. Pero entonces ahora vamos a tener acceso a ver el poder de Dios. Y mire, versículo 20. Ya voy avanzando, porque me mandaron un meme que decía que el pastor predica de no decir mentiras y luego dice que ya va a acabar y no acaba. No sé si iba con dedicatoria, pero versículo 20 dice:
Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. Ojo, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. El Señor quiere dar de su poder, pero lo quiere dar de manera personal. De manera personal. Mire, normalmente hacemos la broma de que, como en Star Wars, ¿verdad? Que dicen que la fuerza te acompañe. Que Dios te acompañe, decimos, ¿verdad? Pero Dios no es algo inanimado. Realmente necesitamos que su poder sea algo personal y algo presente en nuestra vida. Porque a Él tiene que ser toda gloria. Porque oramos a Él por todas aquellas cosas que necesitamos y que Él nos puede dar. Pero algo bien interesante que hace Dios es que Él es capaz. Él puede darnos. Y el poder está atado o está amarrado o va junto con su habilidad de dárnoslo. Y podemos ver muchos pasajes en las Escrituras donde Él muestra de su poder y cómo da de su poder. Porque Él es capaz. Mire, es como en aquella primera Navidad, la primera Navidad del mundo. ¿Sí sabe cuál es? Pues cuando iba a nacer Jesús. María, después de tener esa visitación del ángel, pregunta, bueno, ¿y todo esto cómo va a ser? ¿Y esto cómo será posible? A lo que el ángel, ¿qué le contesta? No hay nada imposible para Dios. Quiere decir que Él tiene la capacidad de darnos. Él es capaz de hacerlo. Así que, ¿cuál es tu situación, Pacto Vivo? ¿Cuál es tu problema? ¿Qué es lo que estás viviendo? Dios es capaz de hacerlo. No hay nada imposible para Dios. Tenemos que entender que tratamos con Dios, con un Dios poderoso, con un Dios que nos muestra pasaje tras pasaje en las Escrituras que puede hacer un milagro poderoso con nosotros. En una de las ocasiones el Señor se encuentra con un ciego, a lo que el Señor le pregunta, Jesús le pregunta al ciego, ¿crees que puedo regresarte la vista? ¿Crees que te puedo sanar? Es una cuestión de fe, es una cuestión de confiar en el Señor, de saber quién es nuestro Señor. Por eso el Señor nos salva y dice, por ejemplo, dice en Hebreos 7:25, por lo cual también puede salvar perpetuamente, o sea, Él puede, Él tiene el poder. 2 Corintios 9:8 dice, y poderoso es Dios para hacer que abunden en nosotros toda gracia. Hay una historia que a mí me gusta mucho en Daniel, cuando están tres jóvenes que están a punto de ser calcinados, de echarlos dentro del horno. Y en el versículo 17 de Daniel 3 dice, y aquí nuestro Dios a quien servimos, fíjese lo que dicen estos chamacos, Él puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Ese tipo de fe y ese tipo de confianza es la que nosotros tenemos que tener, porque Dios es poderoso y Dios es capaz de hacerlo. Daniel en el foso de los leones, después de que el rey ya no pudo hacer nada para revertir su orden de que fuera Daniel al foso, va muy temprano en la mañana a ver qué había quedado de Daniel, a ver qué había sucedido, pero también con la confianza de que el Dios de Daniel era poderoso. Y le dice así, Daniel 6:20, por si no me cree, le dice, el Dios tuyo, el de Daniel, que es el de nosotros, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Pues lo estaba viendo ahí, ¿verdad? Pregunta retórica, pues aquí estoy, mijo. ¿Te ha podido librar de los leones? El mismo rey ya lo sabía. Así que nuestro Dios es capaz de hacer maravillas en tu vida. Es capaz de hacer un milagro por ti. Es todo aquello que buscas de Él y Él es capaz de actuar a favor tuyo. Pero fíjese, y ya voy casi terminando, conste.
Sigue diciendo ahí versículo 20. Siguen los superlativos. Es que esto es emocionante. Porque ya vimos que es capaz y que tiene el poder. Pero dice, mucho más abundantemente. O sea, no nada más así. O sea, todavía más abundantemente. Acuérdense del Océano Pacífico. Abundantemente. De lo que pedimos o entendemos. Eso quiere decir que el Señor tiene la capacidad de, como dicen los chavos, no sé si lo digan ahora en mis tiempos, ¿sí? Te vuela la cabeza. Te vuela la cabeza. Porque luego estamos esperando un milagro y Él nos da más, mucho más de lo que pedimos. El asunto es que a veces cuando le pedimos a Dios somos muy vagos de que no somos concretos. Somos muy generales a la hora de pedirle a Dios. Es como cuando usted le puede preguntar a una persona ¿qué quieres de comer? Y la respuesta es pues comida. Pues sí, pero ¿qué? Una carnita asada. Dije carnita asada porque hasta me dio el aroma. O sea, Dios necesita que tú le pidas un poco más específico, o lo más específico que tú puedas hacer, porque es capaz de darte mucho más allá de lo que estás pidiendo. Dios es tan poderoso que va más allá de lo que tu mente puede entender. Dios te va a dar todo lo que necesitas, pero fíjate, Dios no solamente te va a dar lo que necesitas y más abundante, y dentro de eso abundante te va a dar combo. El Dios es el especialista en los combos. El Señor inventó los combos. ¿Qué le dijo Salomón? Señor, dame sabiduría. ¿Y qué le dio Dios? Sabiduría, dinero y suegras. Abundantes. Como 800, ¿eh? O póngale poquito menos por si eran hermanas algunas, pero 800. O sea, el Señor te va a dar en combo. Pero fíjese, y este pasaje nos encanta, ¿verdad? Porque el Señor te va a dar sobreabundantemente lo que pedimos o lo que entendemos, ¿verdad? Y hasta se nos llena la boca. Pero ojo, toda promesa de Dios trae letra chiquita. ¿Cómo termina el versículo 20? Según el poder que actúa en nosotros. ¿Qué poder está actuando hoy en ti? ¿Qué poder está hoy actuando en tu vida? Porque de acuerdo a ese poder que esté actuando en tu vida es lo que Dios te va a dar y te va a dar abundantemente. ¿Estás disfrutando o estás viendo ese poder de Dios en tu vida? Porque según ese poder es lo que Él te va a dar abundantemente. Y según ese poder es lo que nos va a darle de acuerdo a lo que nosotros pedimos. ¿Se fija? Cómo cada promesa, cada palabra de Dios tiene letra chiquita. Nos hemos endulzado con tanto evangelio de la prosperidad y ese evangelio malentendido de que Dios hará, Dios prosperará y tú échate en la hamaca que Dios te va a transformar. No es así. Nos tenemos que responsabilizar como hijos de Dios. Por eso Él quiere que busques intimidad, por eso Él quiere que ores, por eso Él quiere que leas su palabra, por eso Él quiere que expandamos nuestra capacidad espiritual. Porque según esa intimidad, según ese poder y según esa capacidad espiritual que tengamos, va a ser el poder que actúa en nosotros. Porque nos encanta que nos digan que nos va a dar y que nos va a entregar y que somos benditos y que vamos a otro nivel. No, usted ya sabe, ¿verdad? Nos encanta todo eso. Pero le huimos a la responsabilidad de tener una relación con el Señor. Por eso le decía que no dejamos que Cristo habite libremente en mi vida, en mi corazón, en mi casa. Lo tenemos limitado a ciertas áreas. Entonces, si queremos el poder espiritual, tenemos que ir más profundo.
Y si habitamos en esa relación con el Señor, Él nos va a dar y nos va a dar aún más abundantemente. Tenemos que ser específicos y tenemos que trabajar en buscar cada día más del Señor. ¿A usted le gusta ir al cine? Sí. En muchos cines, ¿no le gusta ir al cine? Fíjese que una de las cosas que yo más disfruto del cine, aparte de las películas, son las palomitas. Y ahorita hablábamos de palomitas. Cuando hay mucha gente, por ejemplo los domingos, pues usted ve la fila de las palomitas, híjole, y se me va a pasar la peli, se me van a pasar los cortos, ¿verdad? Dice uno. Y luego de repente ve que llega, está la filota y luego de repente llega uno solo y se mete allá y le dan sus palomitas. Y dice usted, ¿y ese por qué? Entonces yo una vez sí me aventé y le dije al de la tiendita, o cómo se le dice, oye, estamos acá en la fila, ¿por qué lo despachas? Ah, es que él trae su credencial de cliente distintivo y ya ha venido 4,823 veces al cine. Entonces le dije yo qué tengo que hacer para que me des palomitas igual. No, pues tiene que sacar su tarjetita de cliente frecuente, ¿verdad? Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? ¿Qué le quiero platicar con esto? Que saque una tarjeta VIP del cine. No. Exactamente. A veces queremos un trato preferencial de parte de Dios. A veces queremos y gemimos y lloramos y pataleamos para que Dios escuche mi oración. Pero no nos hemos tomado el tiempo de poder convertirnos en clientes frecuentes para que me atiendan sin tener que hacer fila. Entonces tenemos que empezar a trabajar, a tener esa relación de tal manera que cuando yo llegue a algún lugar, diga, Pastor Taran, pásele, porque usted tiene una Premium Gold Card, Platinum, para ser atendido cualquier petición, nomás díganos. Ahí está su tocayo Pedro, que nos va a pasar la requisición y con todo gusto la vamos a atender sin demora. Necesitamos que nos atienda así el Señor. Necesitamos entonces empezar a trabajar en tener una tarjeta frecuente de oración, una tarjeta frecuente de lectura de la Escritura, una tarjeta frecuente de que estoy cada día expandiendo más mi vida espiritual, para poder traerme un tinaco, una pipa del Océano Pacífico. Necesitamos trabajar de tal manera que el Señor me atienda con una prioridad, como si yo fuese especial para Él. Pero la buena noticia, Pacto Vivo, es que tú también eres especial para Él. Tú también eres su hijo. Tú también atraído a Él con lazos de amor. Tú también has recibido la gracia, has recibido vida eterna, y es por ello que hoy estás aquí. Así que esa es la buena noticia. Tú también puedes tener ese trato preferencial. Tú también puedes ver el poder de Dios en tu vida. Pero necesitamos empezar a responsabilizarnos y a expandir nuestra vida espiritual. Así que si pareciera que un problema no tiene solución, olvídate, eso no es nada para el Señor, porque Él es capaz de hacer cualquier cosa. No hay nada imposible para Él. Cuando parece que el diablo está en la fila y no te deja avanzar por las palomitas, no, hombre, olvídate, porque tú tienes una tarjeta preferencial delante del Señor. Así que ponte de pie, porque tú tienes la capacidad de llamar al Señor, de orarle al Señor, y Él te va a atender y te va a dar un lugar especial y un trato preferencial. Así que usted tiene que trabajar, tener una conexión poderosa con el Señor, porque el poder ya está ahí, el poder ya está en ti, la conexión ya está hecha. Lo único que necesitamos es activarla y empezar a gozar de las bendiciones que vienen de parte del Señor. Bendito Señor, bendito Padre Celestial, en esta hora, Padre Santo, te damos gracias porque sabemos que tu amor es en abundancia para cada uno de nosotros, porque diste a tu Hijo Jesucristo, derramaste su
sangre para limpiar el pecado y poder ser cada uno de nosotros dignos delante de tu trono. Te damos gracias, Padre Santo, porque aún te interesas por cada uno de nosotros. Porque mientras tengamos vida, eso significa que tú estás esperando que nos acerquemos cada día más, que expandamos nuestra vida espiritual contigo y que podamos tener una relación estrecha, de tal manera que todos y cada uno de nosotros podamos vivir y experimentar el poder redentor de Jesucristo en la cruz. Te damos ya gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén.